Hola amigos, nuevamente nos encontramos en la terraza del restaurante Doña Inés del Hotel Los Volcanes de la cadena Dream, nuestros auspiciadores en este programa de Poder Ciudadano del Sur. Comenzamos este nuevo capítulo con que me acompaña siempre la periodista Caterina Molina. Ella es panelista estable y nos trae un muy interesante invitado hoy día con la actualidad que estamos viviendo. Así que, Caterina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Tengo aquí a mi lado al actual director del CERNAC, Marco Cid Bascur, ¿bien? Administrador público de la Universidad de los Lagos, originario de la ciudad de Mulchen, de la región del Biobío. Anteriormente fue Seremi de Economía en toda la crisis del salmón en el año 2008. Tiene también un magíster en políticas públicas en la Universidad de Barcelona. Y hoy en día nos va a hablar un poco de este tema del consumidor. ¿Cómo es el consumidor hoy en día? Se acercan fechas importantes, ¿cierto? La Navidad, el Año Nuevo, en que los consumidores empiezan, ¿cierto?, a adquirir productos. Está la contingencia, ¿cierto?, el tema de la colusión. Y queremos un poco hablar de este tema, ¿cierto?, para poner en antecedente a la ciudadanía, ¿cierto?, al consumidor. ¿Cómo es el consumidor hoy en día? ¿Ha cambiado un poco en estos últimos 10, 15 años? ¿Él mismo? ¿O ya, cierto, tiene un poco de más autoridad, se ha empoderado? Sí, cuéntanos brevemente cómo es. Bueno, muy buenos días, agradecer la gentil invitación de poder compartir estos momentos, de informar precisamente a la ciudadanía, a los consumidores de la labor que hoy día está desarrollando el CERNAC. Sí, ustedes tienen mucha razón, hoy día el consumidor ha cambiado notablemente su comportamiento desde el punto de vista de que está mucho más empoderado. Hoy día todos, y es una buena noticia, todos y todas, reclamamos nuestros derechos muchas veces, incluso cuando están siendo pasados a llevar. Tenemos más claridad respecto al tema de las garantías, tenemos más claridad respecto al tema de los créditos. Por lo tanto, la labor que hoy día está desarrollando el CERNAC nos está enfocando de manera exclusiva a lo que tiene que ver a la protección, sino que estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con información, pero sobre todo educación. Y ahí les voy a contar después algunos programas de educación financiera que han sido muy exitosos en la región, que nos han dado una gran cobertura. Y como nos contaba Alejandra, el año 98 teníamos una gestión de reclamos que eran 700, 800 casos al año. El año recién pasado, entre gestión de reclamos y consultas, más de 12.000 en la región. Por lo tanto, sí, hoy día evidentemente hay un mayor empoderamiento de la ciudadanía y eso es muy bueno también para esta región. Marco, buenos días también, gratos que vengas a este programa. ¿Qué pasa con esas denuncias? ¿No va a ser lo mismo que tanta denuncia en el Ministerio Público y no se hace nada? Porque muchas veces esta denuncia, claro, llega con mucho optimismo al CERNAC, pero el CERNAC tiene facultades para sancionar o para intermediar, lidiar, mediar. ¿Qué es lo que puede hacer el CERNAC? Mira, qué importante lo que tú planteas, porque en el fondo, y yo siempre digo, mira, yo personalmente creo que me prefiero ponerme una vez colorado que 10 veces amarillo. Entonces, en el fondo, es súper bueno también poder decirle a la gente cuáles son las atribuciones que nosotros tenemos. Y lamentablemente existe mucha confusión respecto a las reales atribuciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el consumidor esperanzado va a hacer algún tipo de reclamo, siente que nosotros por falta de voluntad muchas veces no resolvemos sus consultas o más bien su reclamo. Y lo que pasa es que no tenemos facultades lisa y llanamente para poder hacerlo. Lo que nosotros realizamos como Servicio Nacional del Consumidor es una mediación voluntaria entre un consumidor y un proveedor. Esta mediación es voluntaria con los proveedores y tienen un plazo máximo de 25 días hábiles para responder. ¿Y cuál es la forma que ellos responden? O acogen el reclamo, acogiendo el reclamo, no lo acogen o lisa y llanamente no lo contestan. En ninguno de los tres casos nosotros tenemos algún mecanismo legal para poder hacer cumplimiento de ese reclamo. En aquellas materias donde de manera clara y evidente hay una transgresión a la ley del consumidor, sí, nosotros con nuestra abogada regional concurrimos a los juzgados de policía local y denunciamos. Y evidentemente los tribunales lo que hacen es sancionar infraccionalmente, con beneficio del Estado, digamos, lo que pueda estar ocurriendo en términos de estar ocurriendo algún tipo de infracción de la ley del consumidor. Cuando el consumidor, por cierto, quiere de manera clara también obtener algún tipo de beneficio, producto de lo que le ocurre, por ejemplo, algún tipo de reparación, compensación, tiene que concurrir también a los tribunales, pero de manera individual. Nosotros no podemos como servicio acompañarlo en esas materias que tienen que ver con la compensación
o la indemnización, sino que ellos tienen que hacerlo solos. En muchos casos ocurre que los tribunales a nosotros nos piden, los juzgados de policía local nos piden que nos hagamos parte. En esos casos donde hay materia infraccional y además nosotros sí nos hacemos parte y acompañamos sí, esta denuncia. Cuando uno va, por ejemplo, a cualquier de estas multitiendas y está enojado y pide hablar con el jefe, por ejemplo, me ha pasado, y le dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a denunciar al CERNAC. ¿Sabes qué tirita, no? No sé, como que el CERNAC tuviera dientes, pero no los tiene. Entonces, no, dice, ¿sabes qué? Lo vamos a arreglar, o sea, lo vamos a remediar, en fin. Entonces, como que la gente tiene esta idea de que el CERNAC sí es poderoso. Pero y qué bueno que así sea. Parece que también porque uno le habla al CERNAC. Y, yo soy más crítica, yo veo con lo que tú me estabas explicando que el consumidor tiene más vallas, más barreras que soluciones. Un consumidor que se ve estafado primero tiene que agruparse, ¿cierto?, con otros 50 consumidores para poder demandar a una empresa, a una multitienda. ¿Cómo es el proceso? O sea, yo veo que hay más trabas que soluciones. Mira, el CERNAC realmente apaña, de alguna manera, lleva al consumidor, lo orienta. Sí, mira, nosotros junto con hacer la orientación en muchos casos nos hacemos parte. Entonces, claro, yo digo, hoy día no tenemos facultades, lo que no quiere decir necesariamente que no obtengamos resultados. Para ser súper sincero, hay temas, por ejemplo, muchas veces nosotros entramos a los estacionamientos de cualquier lugar y nos decía, no se responde, por ejemplo, por daño o robo. Perdón, hoy día la ley del consumidor dice que a ti, los proveedores de bienes y servicios de consumo, no solo tienen que entregarte un servicio de calidad, sino que también de seguridad en sus productos. Por lo tanto, cuando iba un consumidor al CERNAC, nosotros hacíamos el reclamo ante el juzgado de policía local, muchas veces solo se le sancionaba por ley del consumidor, pero hoy día fíjate que la reparación y la compensación también la están obteniendo los consumidores. Por lo tanto, este empoderamiento que tiene la gente y además el compromiso, porque con lo que nosotros tenemos hemos hecho una gran gestión y hemos logrado generar mediaciones bastante exitosas. Tú nos decías, mira, la gente hoy día va a una tienda al retail, por ejemplo, y como que se sienten un poco amedrentados. Es una muy buena noticia, porque en el fondo es decirle también, mira, si usted tiene una mala práctica comercial, puede invertir mucho en imagen, pero si después se le realiza este tipo de denuncia masiva, por ejemplo, son más los perjuicios que pueden ocurrir. Exacto. El consumidor hoy día está más empoderado y hace valer ese derecho. Y nosotros también con los casos que hemos tenido, con las denuncias que se han generado, y es cosa de prender la televisión, con lo poco que tenemos en materia legal, hemos logrado unos buenos resultados para los consumidores. Sí. Basta ver el ejemplo de Volkswagen a nivel internacional. Después de ser una marca con miles de dólares en publicidad, hoy día con lo que hicieron, con lo que se autodenunciaron, nos pillaron. Fíjate cómo han bajado las acciones. Pero ahí el Estado se hace cargo. ¿Qué pasa Estado con el Estado chileno? Es más proteccionista. Más proteccionista, es más riguroso. Ellos como Estado no quieren ver que su país se vea involucrado en este tipo de esto. Sus ciudadanos, claro. Sus ciudadanos. ¿Y aquí en Chile cómo estamos en eso? Mira, bueno, yo contarles también que evidentemente los estados son los que se tienen que hacer parte de este tema y ser súper claro y enfático en contarle también a los amigos y amigas que en este momento nos ven que a partir del año recién pasado, la presidenta Bachelet, dentro de las medidas presidenciales, sus primeros 100 días estableció un conjunto de 50 medidas. Una de esas medidas es precisamente un proyecto de fortalecimiento del CERNAC, que para nosotros es una muy buena noticia porque pasamos de un sistema de mediación que llevamos ya muchos años a un sistema que pudiera otorgarnos atribuciones para fiscalizar y sobre todo sancionar. Entonces, por ejemplo, cuando yo les mencionaba que en el tema de la mediación es voluntaria, no, este proyecto les dice, si usted es proveedor y se le pide, hay un reclamo y usted no responde, el CERNAC tendría la posibilidad, por ejemplo, de multar de manera directa. Por lo tanto, la presidenta también se ha propuesto en su mandato poder establecer un sistema integral de protección al consumidor. En eso hoy día hay un proyecto precisamente en el Senado, está en el Senado, nosotros esperamos que sea aprobado a la brevedad porque además tenía un respaldo parlamentario transversal de todos los partidos políticos, de todas las corrientes, todos los parlamentarios. Pero fíjense que fue el año pasado y todos de manera transversal nos han estado respaldando porque yo creo que todos entendemos hoy día que con las características de lo que estaba ocurriendo no teníamos muchas potencialidades, digamos, en materia jurídica y precisamente lo que se quiere hacer es equiparar la cancha también en relación a lo que pasa en los otros países. Entonces, claro, mira, queremos establecer un sistema integral de protección al consumidor, pero sobre la base que el CERNAC no solo sea un león sin dientes, los leones sin dientes, sino que también podamos rugir, pero también se puedan ocupar la garra para defender, digamos, los derechos de los consumidores. Marco, acá en Puerto Vara te voy a llevar un ejemplo que me escribieron que lo pusiera en este programa. Se creó una campaña de las no bolsas plásticas, ¿ah?
impulsada, no sé si por la municipalidad, por la Cámara de Comercio, por la corporación de acá, en fin, de eliminar las bolsas por el tema ecológico, en fin. Bueno, muy buena la campaña, excelente. Y resulta que los supermercados felices porque ahora no compran bolsas. Entonces, claro, en vez de transformarse en una buena política, resulta que llega al supermercado y te dicen, oigan, ¿quién lo va a llevar? No, porque usted me tiene que dar la solución. No, es que ahora no hay bolsa. Está bien, estamos sin el tema de las bolsas plásticas, pero el supermercado tiene que solucionar el problema y poner bolsas de papel, por ejemplo, reciclado. Entonces ahí tú ves que el empresario le cuesta entrar en el sistema de mejorar una calidad de una ciudad, que estemos en este momento, seamos pioneros en esto. Ahí, ¿qué puede hacer el SENAC con respecto a eso? Porque hay muchos reclamos. Tú llegas ahí y dices, oye, ¿en qué llevo los huevos? Entonces, ¿por qué te siguen dando bolsas dentro del supermercado? Va a pesar un par de tomates y te dan una bolsa. Entonces se contradice porque no hay que llevar bolsa. Pero para algunas cosas, entonces el supermercado dice, felices, ahora no gastan en bolsa, pero no solucionan el problema. Lo que ocurre es que en este caso, claro, nosotros no podemos realizar ese tipo de mediaciones, quizás como recomendación poder decir, mira... es que tú tienes que recomendar que vayan a Puerto Montt, a otro lado a comprar, porque allá no hay restricción. No, o también decirle a los supermercados que como políticas comerciales establezcan mayor difusión, por ejemplo, para que la ciudadanía se entere, y también tratar de generar otro tipo de bolsas más ecológicas para que puedan comprar. Mira, nosotros como CERNAC nos hemos hecho cargo de ese tema, y nosotros tenemos unas bolsitas que regalamos cuando viene el CERNAC Móvil, en alguna feria, en algunas cosas, que son estas bolsas que sirven, digamos, para el supermercado, para las compras, y muchos servicios públicos que también lo están haciendo. La recomendación, evidentemente, tiene que ver con que las autoridades, con los empresarios locales, quizás dialoguen un poquito más para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Claro. Para el consumidor, a lo mejor común, el ciudadano ve que hay muchos intereses de por medio, intereses de los empresarios, y el ciudadano, el común y corriente, se puede ver un poco disminuido frente a estos monstruos, ¿cierto?, del marketing, de los empresarios. Entonces no saben a quién acudir, y el CERNAC, como tú dices, que hay un cambio, ¿cierto?, en el comportamiento del ciudadano, que está más empoderado, esta palabra que se usa mucho, pero aún así, como dices tú, tiene que haber un cambio, y que el CERNAC también, esta oficina, sirva, ¿cierto?, de alguna forma ayude y acompañe al consumidor y sea así un león con dientes, ¿cierto?, que de alguna forma fiscalice y demande, y como según señalan, ¿cierto?, que las multas son irrisorias, que son muy bajas en comparación a todos los daños que han causado. Lo que pasa es que, claro, yo por eso te decía que hay que distinguir las cosas, digamos, en este caso particular, la ley de protección al consumidor, en algunos aspectos, por ejemplo, infraccionales, son muy bajas. Pero este proyecto de ley, en algunos casos, duplica hasta triplica. Por ejemplo, la publicidad engañosa. Hoy día tiene quizás un tope, pero a partir del proyecto de ley se contemplaba sobre 100, o sea, hoy día era un tope de 1000 UTM, podrían ser 2000 o 3000. O sea, te das cuenta que muchas de esas cosas también pueden hacer cambiar las políticas comerciales y, evidentemente, superar todo lo que tiene que ver con malas prácticas. En el caso particular de la gestión de reclamo y consulta que tú me acabas de mencionar, decir que en esta región particularmente nos ha ido muy bien. Fíjate que cuando me tocó asumir el cargo, habían 17 municipios con convenios vigentes. Hoy día tenemos 24, bien, de 30 comunas, y de esos 24, Puerto Vara, hace un par de días atrás ratificamos con el alcalde, digamos, un convenio de colaboración, y fíjate que es la única comuna en la región que tiene 5 oficinas dentro de la comuna, 5 oficinas de atención al consumidor. Evidentemente hay un esfuerzo municipal acá también de la autoridad local por potenciar eso. Hay una en Ensenada, hay una en Nueva Brauna, en la Dideco, en la oficina de turismo, y me faltaba una que no recuerdo cuál es. Pero son 5 oficinas. Adicionalmente, en el mes de enero, febrero, estamos ajustando las fechas. Viene el CERNAC Móvil, que es este vehículo que nosotros, digamos, andamos recorriendo el país también para este tema de gestión. Y los consumidores pueden revisar la página donde hay distintos programas. Yo me di cuenta que hay programas, ¿cierto?, para hacer participar a la ciudadanía. Este programa de educación financiera que yo les contaba, fíjate que hemos atendido, o vamos a atender al culminar el año, de manera directa, más de 6.000 personas, entre adultos mayores, en cursos de educación financiera, talleres, jornadas, juegos, obras de teatro también con los niños. Sobre 6.000 personas. Consultas ciudadanas también. Consultas ciudadanas, hemos participado de muchas plazas ciudadanas, gobierno en terreno, con el CERNAC Móvil, que lo tuvimos 2 meses, lo tuvimos en enero, lo tuvimos en septiembre, las 2 veces estuvo acá, recorrimos la gran cantidad de comunas. Fíjate que un hecho histórico, el CERNAC Móvil estuvo en Palena,
en la provincia de Palena, estuvo en todas las comunas, ya ha estado en Chiloé y como nosotros decimos, el CERNAC está en todos lados. El tema territorial también para nosotros y de vulnerabilidad por el territorio también es importante. Bien, Marco, estamos terminando este bloque de programa y queremos agradecerte tu participación. Nos quedó claro, el CERNAC está ramificado, está bien, se está orientando justamente a lo que tiene que ser al ciudadano. Y bueno, ojalá que podamos tener luego la ley que la presidenta dijo que iba a empoderar mucho mejor a este organismo, que es lo que necesita justamente, pues, tener los dientes para que no sigan abusando de nosotros. Y ojalá que esta colusión de los confores, ojalá que termine en algo con un poquito más de sangre. Así que lo dejamos con este mensaje y volvemos a la vuelta. Gracias. Volvemos con ustedes desde acá de la terraza del restaurante Doña Inés, donde probamos estas sabrosas cositas que nos traen en las mañanas y bueno, las veces que estamos acá, así que aquí estamos nuevamente con otro invitado que trae Caterina Molina. Caterina, cuéntanos quién viene. Tengo acá a mi lado a Fabián Ballestero, ¿cierto? Él es antropólogo con experiencia en desarrollo comunitario, participación ciudadana, trabajo social, educación y salud, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Los Lagos en la carrera de Políticas Públicas y también trabaja en el Servicio de Salud de Loncaví en un estudio psicoantropológico relativo a la erupción del volcán. Vamos a conversar con Fabián un poco del desarrollo de las ciudades. Ejemplo, Puerto Montt. Puerto Montt, una ciudad de 300.000 habitantes, 50.000 vehículos, un crecimiento explosivo de la ciudad, ¿cierto? Todos se quieren venir a vivir al sur, a Puerto Montt, Puerto Vara, ¿cierto? Oportunidades de trabajo, migración de familias de otras ciudades. ¿Condice un poco crecimiento? ¿Crecimiento es igual a desarrollo o no es lo mismo? ¿Qué opinas tú? Sí, ahí hay que hacer una distinción. El crecimiento generalmente se asocia a ciertos indicadores socioeconómicos que tienen que ver con, digamos, actividades productivas de la ciudad, y eso implica también un desarrollo de la fuerza de trabajo y el empleo principalmente. Pero desarrollo tiene que ver con otros aspectos que principalmente tienen que ver con aspectos sociales, en este caso de la utilización del espacio, que en este caso es la ciudad. Cuando nosotros pensamos en las ciudades hay que tomar en consideración que hay una comunidad, hay una cultura que está arraigada, digamos, y tiene una tradición de ocupación del espacio en esa ciudad. Entonces, en ese sentido, el desarrollo tiene que estar conectado con estas tradiciones de ocupación del espacio, desde un punto de vista antropológico. ¿Qué es lo que vemos en Puerto Montt? En Puerto Montt vemos una transformación principalmente en los últimos 20, 30 años, donde la condición de borde, ¿no es cierto?, se ha modificado. O sea, cuando nosotros... ¿La ausencia de ferrocarril, por ejemplo, se notó? Sí, bastante. Hoy día donde bastante. estaba la estación, ahí incluso se robaron una calle, o sea, el mismo mall se robó una calle, la calle Yapel. La calle Yapel. Se la comió nomás, ahora hay un boulevard medio tapado, así con mucho... Sí. tipo de eso de tercer mundo, así con hartos negocios chicos, y ahí esa fue la calle, ¿eh? Sí. Y el ferrocarril desapareció. ¿Eso tuvo impacto? Sí, de hecho el ferrocarril era un elemento identitario, digamos, de ese espacio de la ciudad, y tuvo diferentes, digamos, periodos. De hecho, cuando termina el ferrocarril, ese mismo espacio era ocupado como centro cultural. Se hacían, digamos, eventos artísticos y culturales.
y había mucha actividad, digamos, artística y cultural en torno a ese espacio. Cuando nosotros observamos Puerto Montt, por ejemplo, vemos que es una ciudad con terraza, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido vemos que el mall, de un punto de vista arquitectónico, rompe, digamos, esa continuidad. O sea, pareciera ser que se instala una muralla, una barrera, una barrera, va bajando en el centro de las terrazas y te encuentras ahí con esa muralla que no dialoga con su entorno, digamos. En ese sentido, la construcción de ciudades, generalmente, por lo menos lo que vemos acá en Puerto Montt, no dialoga con su condición de borde. Pero los antropólogos dialogan cuando se crea un plan de recuperación de borde o un plan maestro, porque tú para la ciudad, ¿concurren los antropólogos? Porque tú como una opinión más allá de los expertos, porque aquí habla mucho la dirección de obra, por ejemplo. Generalmente las ciencias sociales están fuera, digamos, de los procesos de planificación urbana. O sea, la planificación se hace más bien desde el presupuesto, más que desde los aspectos culturales, ¿no? Pero los urbanistas, porque tú concurren arquitectos, concurren en fin un montón y ahí los antropólogos no entran. Claro, los datos que yo tengo, las ciencias sociales generalmente se piensa la ciudad desde la arquitectura, desde la disciplina de la arquitectura y desde la ingeniería, principalmente de un punto de vista de la inversión del gasto público, más que, digamos, de aspectos que tengan que ver con la cultura. Por ejemplo, en esto mismo, volviendo al tema de las torres, ¿le preguntaron a la ciudadanía en Puerto Montt si quería, por ejemplo, el proyecto de las torres? Las políticas de planificación en Chile no incluyen, generalmente la participación se concibe como una cosa consultiva, más que una planificación participativa. O sea, generalmente cuando se planifica a nivel de políticas públicas en general, cuando se habla de participación es, digamos, preguntarle a la gente, consultarle, pero al momento de tomar las decisiones, generalmente la ciudadanía no participa. Hablando un poco de la ciudadanía y de preguntarle, el año pasado estuvo muy en la opinión pública, fue muy efervescente el tema del borde costero de la ciudad, de estas construcciones, ¿cierto?, del plan regulador en el borde costero, en altura, porque para algunos, ¿cierto?, era un poco matar en la costanera, tener construcciones en altura. Acá en Puerto Vara vemos que el plan regulador funciona totalmente distinto, siendo ciudades tan cercanas, ¿cierto? Es que aquí no hay plan regulador. No hay plan regulador. O sea, tú puedes construir donde quieres, porque no hay zonificaciones que restrinjan. Lo decía el otro día el director de obra, decía, lamentablemente no podemos prohibir que un edificio esté arriba, acá, allá, porque no se ha hecho jamás. Y en Puerto Montt pasa casi lo mismo. Pasa lo mismo. Se hizo un plan regulador que está hecho en base a los constructores, a los que ponen las lucas. A los que ponen el dinero. Pero la gente salió a las calles el año pasado, pusieron letreros, pancartas, no a la construcción del eje costero. Sí. El eje costero es una cuestión muy, digamos, identitaria dentro de acá del sur de Chile. O sea, gran parte de las ciudades se construyen en los bordes, en la costa, y en ese sentido vemos que, por ejemplo, en la costanera de Puerto Montt vemos puro cemento. O sea, por ejemplo, es un aspecto que antes era distinto. O sea, antes uno paseaba, había jardines, digamos, áreas verdes, más que áreas verdes. Era un espacio donde la gente podía circular de forma, digamos, un poco más armónica con el medio ambiente. Ahora, perdón, hablando de los moles de cemento, ¿cuál es tu opinión con respecto a la mole que se va a hacer entre la conectividad de Chiloé con el continente? El famoso puente Chiloé. De cierta forma Chiloé ya está conectado a Chile. O sea, en términos culturales, pensar que Chiloé es una cultura aparte, digamos, de un punto de vista antropológico, no es así. O sea, en Chiloé efectivamente hay elementos culturales que son de ahí, pero el puente ya llegó, de cierta forma, en términos más metafóricos. Yo creo que el tema del puente tiene que ver netamente con aspectos económicos. O sea, ese mismo dinero lo pueden invertir en hospitales, en carreteras, en universidades, digamos, que impliquen un desarrollo más pertinente a las necesidades que tenga la isla.
O sea, como un circuito cerrado que se proteja un poco la cultura y la idiosincrasia del pueblo chilote, digamos. Sí, en ese sentido, las políticas, como le digo, las políticas públicas más bien apuntan a un tema de inversión y de gasto público más que de desarrollo local territorial, que rescate, digamos, la cultura, la identidad de las comunidades. Interesante, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto?, que se discute un poco estas políticas estratégicas de lo que son las planificación de las ciudades. Sí. Ciudades que hablan, ciudades que tienen también un diálogo con el entorno, con su cultura. Sí. Sin embargo, vemos, ¿cierto?, que un poco la ciudadanía también quiere opinar, también quiere decir, también tiene... O sea, opinión. Que ya se cabrió ya de que todo pase por encima. Sí. Por eso te llamaba un poco al tema del puente, porque el programa pasado estuvo un lonco importante dentro de una agrupación y resulta que él decía que fueron engañados. O sea, hay muchas agrupaciones de loncos allá, de etnia, y resulta que se le preguntó a una o dos que están al lado de donde va a estar el puente que si estaban de acuerdo, pero a esa gente le dan dinero para que sí esté de acuerdo, pero a las otras comunidades que les va a impactar no le dicen nada. Sí. Todo es un engaño. Tampoco se le hace una consulta masiva, sino que a los alcaldes de todas las comunas de ahí se les pasan lucas y dicen van a desarrollarse y se acabó. Sí. Entonces la gente ya como que ya como dices tú, quiere participar más y todo, porque ya se dio cuenta que las personas que tenemos a cargo de eso no hacen su pega. Y esas consultas ciudadanas que son medias brujas, que nadie sabe en qué momento se les pregunta. Sí. La participación ciudadana, por ejemplo, cuando uno analiza experiencia de participación ciudadana en Latinoamérica, nos damos cuenta que, como se entiende la participación ciudadana aquí en Chile, es una cuestión bastante restringida. O sea, los espacios de toma de decisión de la ciudadanía son muy limitados en ese sentido. Está muy estructuradito, así como postular al mercado público, una cosa así, está todo hecho a su medida. Todo hecho de una estructura. En el umbral, ¿cierto?, el desarrollo, como se dice que estamos Chile, es umbral, esa línea tan delgada, ¿cierto? Y vemos tantas diferencias y que es umbral cuando se pasa, o sea, cuando realmente tomemos en cuenta, ¿cierto?, la opinión ciudadana, estos temas relevantes, este diálogo con el entorno, con la cultura, con la identidad, con la idiosincrasia, con las costumbres. Muy interesante, Fabián. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a cerrar, te doy el privilegio de despedir a Fabián y tú cerrar este capítulo de hoy día. Sí, muchas gracias Fabián por tu conversación, y también dejamos a todos quienes nos siguen que opinen también cuáles pueden ser los temas, ¿cierto?, en el correo poderciudadanoDelSur@gmail.com, y para que tengamos otros invitados, ¿cierto?, como Fabián, Marcos, sí, también director del CERNAC, pronto viene la Navidad, queremos saber ciertos temas también importantes de los consumidores para que participen y tengamos temas tan importantes como este. Muchas gracias.